Vamos a ver los carbohidratos, vamos a ver cómo son la forma estructural de los carbohidratos, cómo se dibujan, algunos tipos de proyecciones que deberían haber visto en el curso de química orgánica. No sé hasta qué punto vieron azúcares en orgánica, así que lo que voy a hacer yo es algo muy general, es muy sencillo, ¿ya? Vamos entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Aquí está, vamos a definir los carbohidratos. Primero, en el buen sentido, vamos a hacer dos definiciones, por decirlo así, de los carbohidratos, una más general y la otra más química, y vamos a ver algunas de sus funciones. Entonces, por ejemplo, cuando definimos los carbohidratos, ustedes saben que son el almacén de energía que nosotros necesitamos, ¿cierto? Es combustible e intermediarios metabólicos. Tienen una serie de funciones los carbohidratos, bastante amplia, también conocidos como hidratos de carbono, ¿ya? O azúcares, sacáridos o glúcidos, y son compuestos obviamente orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunos textos aparece que también pueden participar dentro de sus estructuras azufre y nitrógeno, ¿ya? Aunque en general la definición más formal es que son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Desde el punto de vista de químico se definen como derivados aldehídicos o cetónicos de alcoholes polihídricos. Ya, ahí vamos a ir viendo a qué se refiere con esto. Pero ustedes ya saben o debieron manejar de que hay carbohidratos que tienen función aldehído por una parte y por el otro lado tenemos carbohidratos con la función cetona, ¿cierto? Si avanzamos a la definición, todos nosotros sabemos que los alimentos contienen carbohidratos, ¿ya? Pero la cantidad que encontramos dentro de los alimentos es variable, donde encontramos azúcares, almidón y fibra son diferentes en la proporción que estos están en los alimentos, ¿sí? Los azúcares están presentes obviamente en forma natural en muchos de ellos, como la leche, ustedes vamos a ver que el azúcar de la leche es la lactosa, en las frutas, las verduras y la miel, ¿ya? Además encontramos el almidón en alimentos como las patatas, que en este caso son las papas, el arroz, la pasta, la yuca, por ejemplo, son ricos en almidón. ¿Qué funciones tienen los carbohidratos? Bueno, tienen diversas funciones, por lo menos se pueden reconocer claramente 6 funciones, las cuales van, por ejemplo, almacenamiento de energía y alimentos, y ahí sale una papita cocida. Tienen función de estructura y soporte, y lo podemos ver en los exoesqueletos de los insectos, ¿ya? También nos vamos a encontrar con que sirven de lubricación, y la imagen muestra claramente la lubricación, no sé si se alcanza a ver la lubricación, de protección, también tienen funciones de protección, de reconocimiento y señalización, ¿ya? Porque en algunos casos se encuentran en las superficies de células, por ejemplo, las que encontramos acá, y además es componente de algunos nucleótidos. Entonces, es decir, tiene varias funciones, o tienen varias funciones los carbohidratos. Voy a seguir avanzando. Vamos a hablar de la estructura de ellos. Y entonces, ¿qué vamos a entender por estructura? Bueno, ya sabemos que están todos formados por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno, y hay una fórmula general para describirlo, que es la que está a continuación, CH2ON, donde N es un número entero, ¿cierto? Y por ejemplo, aparece la glucosa, que todos saben que esa es la estructura C6H12O6. Ya saben que otro nombre que se les dan a los carbohidratos o hidratos de carbono es sacáridos, y de ahí viene entonces lo que vamos a ver a continuación. Los carbohidratos se dividen en 3 grupos principales. Esto también es relativo desde el punto de vista, porque hay otra clasificación. ¿A qué voy? Todas las clasificaciones hablan de que existen los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Tal como su nombre lo indica, el monosacárido es un monómero, es solo una molécula. El disacárido está constituido por 2. Y aquí es donde aparece un término que puede ser usado, o aparece un término intermedio. Algunos hablan de los oligosacáridos, que son los que van de 3 a 10 carbonos, o sea, sí, a 3 unidades, perdón. Y otros dicen que los polisacáridos son los que son más de 10. Efectivamente, siendo más de 2, ya son muchos. Entonces, se entiende que en varios textos aparezcan como polisacáridos todos los que son los que tienen más de 3 unidades, ¿ya? Y omiten la clasificación de oligosacáridos, por si acaso. Entonces vamos a partir por el más sencillo, pues. Los monosacáridos son los más simples y son los que se encuentran en mayor frecuencia en los alimentos, y vamos a encontrar
tres quizás los más importantes: la glucosa, que ahí está su estructura, la galactosa y la fructosa, que son ampliamente conocidos por todos nosotros, la glucosa y la fructosa principalmente. Después vamos a encontrarnos con los disacáridos, que están compuestos obviamente por dos monosacáridos, y cuando se unen estos dos monosacáridos, lo que se libera es una molécula de agua, y aquí aparece la reacción general. Pero por ejemplo, cuando yo tengo la unión de dos glucosas para formar maltosa, se libera una molécula de agua, ¿sí? Entonces se pierde una molécula, o se gana, si que lo vemos desde el lado de los productos, una molécula de agua, cuando se unen dos monosacáridos para formar un disacárido. Y ejemplos de disacáridos tenemos, por ejemplo, la sacarosa, que está compuesta por glucosa y fructosa, ahí está la estructura. La lactosa, que es la que está presente en la leche, la glucosa y la galactosa. Tenemos la maltosa, que son dos moléculas de glucosa, como es la que vimos en el caso anterior. Entonces, nos hemos dado cuenta de que pueden estar conformados los disacáridos y a su vez los polisacáridos por la misma unidad monomérica o por distintas unidades monoméricas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar a los polisacáridos. Obviamente estos están formados o conformados por más de dos unidades o muchas, y que se van repitiendo obviamente eternamente, y tienen como fórmula general la que aparece ahí, C6H10O5N, donde N es un número grande, ¿sí? Es un número mucho más grande que el que nosotros esperamos. Y ejemplos de polisacáridos encontramos varios. Tenemos, por ejemplo, el almidón, que es el que encontramos en las papas y en la yuca, el glucógeno, la celulosa y la pectina. Y acá en la imagen ustedes pueden ver a la a la celulosa, que está compuesto por unidades monoméricas de glucosa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un polisacárido compuesto solamente por la misma subunidad. Si seguimos avanzando, también vamos a encontrar lo que se conoce como fibra, la que está principalmente disponible en cereales, fruta y verdura, y generalmente se encuentra en las cubiertas de las semillas. Y dice que es una mezcla de sustancias, principalmente carbohidratos complejos, que no se pueden digerir en el intestino delgado. Y a su vez vamos a encontrar dos tipos de fibra. Vamos a encontrar la fibra soluble, la que está en frutas, verduras, legumbres y avena, y la insoluble, que se encuentra en cereales como el pan y la pasta. ¿Sí? Fíjense bien que de lo que encontramos acá, el pan y la pasta son los que están procesados, y las frutas, verduras, legumbres no están procesados en ese sentido, ¿ya? Y aquí aparecen una serie de legumbres, como ustedes, si se dan cuenta, solo hemos hablado de aspectos muy generales. Ahora ya empezamos a ir un poco más al tema más específico, y esto tiene que ver con una serie de propiedades o reacciones que tienen vamos a hablar de sacáridos, ¿ya? En los alimentos, ¿ya? Esto sí es muy interesante. Es muy llamativo. Veamos, por ejemplo, dice, ya sabemos que los carbohidratos realizan diferentes funciones en los productos alimenticios. Pueden ayudar a provocar el cambio de color del pan, tostadas y productos de panadería, contribuir a la masticabilidad, el color y el sabor dulce del caramelo, y espesar productos como salsas y natillas, ¿ya? Y dentro de estas propiedades o reacciones, quizás que es mejor llamarlo, una de las reacciones más conocidas o más famosas que tienen los carbohidratos es la reacción de Maillard, ¿ya? Los alimentos horneados, dice, asados a la parrilla o asados, experimentan cambios de color, olor y sabor. Efectivamente, cuando usted tiene un pedazo de carne que tiene una textura blanda y roja, a medida que usted la va cocinando, adquiere un color mucho más oscuro y obviamente cambia su aspecto. Y esto ocurre porque hay un grupo de reacciones que involucran aminoácidos de las proteínas y azúcares reductores, como la glucosa o la fructosa, y estas reacciones son las que contribuyen al cambio de color y sabor en alimentos, como tostadas, pan y croissant. Bueno, dice, este grupo de reacciones se conoce colectivamente como la reacción de Maillard, en honor al francés que la descubrió. Yo no sé si se pronuncia así por si acaso. Dice, esta reacción puede ocurrir en alimentos con alto contenido de proteínas como las carnes, ¿sí? Y en este punto, si bien dice la reacción de Maillard, son varias, no es una reacción, son varias específicas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen fritura, ustedes ven que cambian de color la fritura. No sé, cuando hacen papas fritas tienen una apariencia amarilla o pálida, un color pálido, y a medida que las van friendo se empiezan a poner mucho más oscuras. Bueno, cuando ustedes fríen, aparecen algunos productos como la acrilamida, y que tiene que ver con este tipo de reacciones, ¿ya? Y la acrilamida no es algo muy sano que digamos. Hay otro tipo de reacciones que se conoce como dextrinización, que es cuando aquellos alimentos que contienen almidón se calientan en ausencia de agua, ¿ya? Lo que produce un cambio de color. Por ejemplo, ustedes lo van a encontrar. ¿Dónde ocurre este cambio de color? Cuando calientan el pan o hacen las tostadas, que van pasando de este color blanco que tienen a este color mucho más oscuro. Ahora, esto es una reacción de oscurecimiento, ¿ya?
¿Se acuerdan que en la clase de agua hablé de oscurecimiento enzimático o no enzimático? Ya. ¿Qué es la dextrinización? Es cuando el calor rompe los grandes polisacáridos del almidón en moléculas más pequeñas conocidas como dextrinas. Por eso tiene ese nombre, la reacción, ¿ya? Hay otra reacción más, que es la caramelización, muy conocida por ustedes. Caramelización se entiende de dónde viene, que es cuando el azúcar de mesa se calienta por encima de su punto de fusión, sufre cambios físicos y químicos para producir el famoso caramelo, ¿cierto? Esto sucede mucho más fácil en ausencia nuevamente de agua. Dice, sin embargo, los jarabes se caramelizarán con un calentamiento rápido. Dice, este proceso se utiliza ampliamente en la producción de productos de confitería, obviamente, y el sobrecalentamiento hará que la sustancia se vuelva amarga y oscura. De hecho, cuando ustedes hacen el caramelo, si se les pasa, queda con un sabor bastante desagradable. Dice, las reacciones de Maillard, dextrinización y caramelización son ejemplos de reacciones de oscurecimiento no enzimáticas, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían dos tipos, las enzimáticas y las no enzimáticas? O sea, aquí no participan cambio, no hay enzimas que cambien, no hay una participación de enzimas en el cambio del color. Por ejemplo, no es cuando por ejemplo, el caso de la manzana, cuando usted la cortan y empieza a cambiar su color, no es lo mismo. Esto es no enzimática, ¿ya? También hay otro proceso que es la gelatinización, que en este caso es cuando ustedes mezclan almidón con agua y lo calentando, se forman los granos de almidón, se hinchan obviamente porque se hidratan y se rompen, ¿ya? Absorbiendo el líquido que expresa la mezcla. Y obviamente cuando ustedes lo dejan enfriar se forma una especie de gel. Este proceso entonces ustedes lo pueden encontrar en gelatinas, por ejemplo, como en algunos casos como flane y el manjar blanco. No sé si ustedes conocen el manjar blanco. Además, hay otras características de los carbohidratos. Una de ellas es que se utilizan como saborizante, obviamente. Se aporta para dar la sensación de dulzura y sensación en la boca. Estos sabores dulces, agradables que encuentras generalmente en los dulces. Sirve de preservación. Ustedes pueden ver, no sé si en sus casas, sus mamás o ustedes incluso, hacen lo que se llama fruta en conserva, ¿ya? Lo que hacen entonces es que utilizan el azúcar para hacer mermelada o fruta en conserva, ¿cierto? ¿Por qué se utiliza o por qué estas se pueden mantener bastante tiempo? Porque el azúcar interviene bloqueando de alguna manera la acción del oxígeno al entrar en el frasco. Como es tan espeso, no es que se disuelva fácilmente el oxígeno en lo que ustedes tienen, ¿ya? Y además que uno hace el proceso de calentar esto para botar el exceso de aumentar la presión dentro del sistema para botar lo que quede de oxígeno y se sellan al vacío. Y hay otro más que es la gelificación. Dice como algunas frutas como las manzanas y las grosellas negras son fuentes ricas en pectina. La pectina se utiliza como agente gelificante en la producción de mermeladas, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de los monosacáridos, que ya sabemos cuáles son, y los definimos ahora desde el punto de vista químico, ya dice, los monosacáridos generalmente tienen de 3 a 6 átomos de carbono en una cadena con un grupo carbonilo en el carbono terminal, numerado como carbono 1, o en el carbono adyacente a él, numerado como carbono 2, que es lo que se explica en este dibujo. Entonces la longitud de la cadena puede ser de 3 a 6 carbonos, en el caso de los monosacáridos obviamente, que es la unidad fundamental. En casi todos los carbonos, que no son ni el 1 y el 2, hay grupos hidroxilo, ¿ya? Y dependiendo del tipo de grupo o del grupo carbonilo que tengan, si en el caso del carbono 1 solamente puede ser un aldehído, se llaman aldosas, perdón, y cuando están en el carbono 2 y tienen el grupo carbonilo de la cetona, se llaman cetosas. Un monosacárido además se caracteriza por la cantidad de carbono en su cadena, lo que habíamos dicho, pero tienen una nomenclatura distinta. O sea, por ejemplo, si tiene 3 carbonos, se llama triosa, si tiene 4 se llama tetrosa, si tiene 5 pentosa, 6 hexosa. Pero después esta nomenclatura en cantidad de carbonos se combina con la palabra aldosa y cetosa y se puede decir que es una aldotriosa, una aldoxosa, una cetoxosa, exes. Nosotros debemos de alguna manera ponernos de acuerdo para dibujar los carbohidratos, ¿sí? Y que nosotros vamos a usar para dibujar los carbohidratos lo que se conoce como proyección de Fischer, ¿sí? Y obviamente a excepción de la dihidroxiacetona que contiene todos los demás carbohidratos tienen centros de quiralidad. Entonces nosotros deberíamos poder distinguir los enantiómeros usando una nomenclatura, que es la nomenclatura D y L, que no tiene nada que ver con cuando le colocan más o menos a la molécula, ¿ya?
es solo una nomenclatura, ya no tiene relación con la propiedad óptica, ¿sí? Que la gente tiende a confundir. Y de hecho esto es súper sencillo de obtener. De hecho, vamos a ir para allá. Dice, hablando un poco de la proyección de Fischer, esto te lo deben recordar, dice, un átomo de carbono se encuentra en la intersección de las dos líneas de la cruz, porque esto es lo que nosotros tenemos, en donde vamos a encontrar con que la daga negra viene hacia adelante y la daga punteada va hacia atrás, ¿cierto? Y entonces nosotros cuando hacemos la proyección de Fischer de la fórmula encontramos esto. Y fíjese bien que aquí en el nombre ya aparece incorporada la letra D, de gliceraldehído. Vamos a ver cómo se determina esa nomenclatura D. Bueno, ¿cómo se determina? De la siguiente manera, se determina en función de la ubicación del grupo hidroxilo ubicado en el carbono más alejado del grupo carbonilo, independiente de donde esté, si ya sea en el carbono 1 o 2. Por ejemplo, supónganse ustedes que encuentran el último carbono que presenta quiralidad. Si el grupo hidroxilo está hacia la derecha, va a ser un azúcar D. Por el contrario, si el grupo hidroxilo está a la izquierda, va a ser una azúcar L. ¿Sí? Y así de simple es la ubicación de esto. Si el OH está a la derecha es D, si el OH está a la izquierda es L. Por eso es una nomenclatura, no tiene relación con la propiedad óptica o física. Ya, además, nosotros nos vamos a encontrar con que las azúcares o los carbohidratos no lo escribimos en esta forma lineal o en proyección de Fischer, sino lo escribimos en otra proyección que se conoce como proyección de Haworth. Y para eso he traído un pequeño video que les explica a ustedes cómo se dibuja la proyección o cómo se transforma la proyección de Fischer hacia la proyección de Haworth. Veamos, a ver si se escucha ahora. In this presentation, I will be illustrating how to convert an open chain structure known as a Fischer projection into its cyclic hemiacetal structure, which is known as a Haworth projection. The example I will be using is the monosaccharide D-galactose. Bueno, yo voy a aplicar un Typical poco de exam questions síntesis. with model answers will be presented at the end of the video in aldehyde functional group located at the top, which I have colored in yellow. In short, these two functional groups react to form an intramolecular bond that connects carbon number 5 to carbon number 1, and thus establishing the cyclic structure known as a Haworth projection. The first thing that you need to do is to rotate the Fischer projection by 90 degrees clockwise. Or put another way, if I was to knock this molecule down to the right, all these circled atoms on the right of the vertical line would be facing down, while all the atoms on the left would be facing up. So let's begin by drawing this cyclic structure by beginning with carbon number 1 and the aldehyde functional group. Let's now move on to carbon 2. You may recall that these Haworth projections, these cyclic structures, look hexagonal when dealing with monosaccharides such as galactose and glucose. So now we've got to bend this bond forward with the endpoint representing the position of the second carbon. Now in the Fischer projection on the left, you can see that the OH group is pointing to the right, which means the OH in the Haworth projection will be pointing down, with its corresponding hydrogen pointing Voy a up adelantar un poco eso. to bend this bond, with its corresponding hydrogen on the opposite side, leaving the CH2OH hanging to the right of carbon number 5. If left unaltered, this would lead to the formation of an intramolecular bond between the OH from carbon number 6 and the aldehyde functional group located on carbon number 1, resulting in a 7-membered ring as opposed to a 6-membered ring. Note how the oxygen from the CH2OH would make up the 7th member of the ring if this was allowed to occur. Now, both galactose and glucose prefer to exist in nature in the form of a 6-membered ring, as this is more thermodynamically stable. Hence, in order to complete the cyclic structure, a conformational change needs to occur. More specifically, the OH group currently located below carbon number 5 needs to occupy the position of the CH2OH. Fortunately, single covalent bonds are able to rotate around their central axis, and more specifically in this case around carbon 5. This results in the following conformational structure. Now in its new position, this single OH is able to interact with the aldehyde group from carbon number 1. Okay, let's now expand this OH so that we can see the covalent bond that's attached between the oxygen and the hydrogen.
Let's now draw the two lone pairs or non-bonding electrons that reside on the oxygen. Now, this delta negative oxygen is attracted to the delta positive carbon within the aldehyde function. The oxygen donates one of its lone pairs to the carbon, creating a covalent bond that completes the ring structure. The lower oxygen subsequently accepts a pair of bonding electrons, giving it a negative charge. While this is occurring, the oxygen atom which was responsible for forming this new bond has become positively charged. In order to rectify this, it takes both electrons from the covalent bond that attaches to the hydrogen. This breaks the bond and forms a positively charged ion, which subsequently attack the negatively charged oxygen on the other side. Once in position, a lone pair of electrons from the negatively charged oxygen is donated to the hydrogen ion, establishing a covalent bond and the creation of an OH functional group on carbon number 1. Pero ahí le explica cómo se transforma desde la proyección desde Fischer a Haworth. Hay otras personas que lo hacen de otra forma, dibujan inmediatamente el hexágono, considerando el oxígeno, y completa, ¿ya? Pero tiene que ver un poco, el paso a paso, esto es como se debería hacer correctamente, ¿ya? Si es que partiéramos desde cero. Ya. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con que la vamos a ver más en esta forma de cíclica que en otro tipo. Ahora, ¿qué es importante señalar? Que en función de donde quede el grupo, cuando se cicla, cuando se cierra este ciclo, este carbono ahora también pasa a ser un carbono quiral, y por lo tanto tenemos otro centro quiral. Ahora, si el grupo hidroxilo queda hacia abajo, nosotros vamos a llamar a ese azúcar alfa. Si el grupo hidroxilo queda mirando hacia arriba, la vamos a llamar como beta. Entonces, por eso ustedes saben o pueden reconocer que existen la alfa de glucosa en este caso, y la beta de glucosa, ¿sí? O sea, tenemos hartas nomenclaturas que nos permiten distinguir de un azúcar o de un monosacárido con respecto a otro. Si avanzamos, nos vamos a encontrar con algunas reacciones de los monosacáridos. Ya esto es más química orgánica, es mucho más sencillo. Bueno, los aldehídos de un monosacárido pueden sufrir dos reacciones: reducción en un alcohol, lo que forma o lo que se conoce como alcohol de azúcar, y la oxidación a un ácido carboxílico. ¿Ya? Generalmente cuando el aldehído se oxida para formar el ácido carboxílico, lo que se obtiene es un ácido aldónico, o así se le conoce por lo menos, un ácido aldónico, ¿sí? No vamos a entrar en detalle cuáles son los distintos tipos de ácidos. Ya sabemos que están constituidos por dos. También tienen se sale agua cuando se genera un disacárido, y se genera este enlace entre un carbono y un oxígeno que se conoce como enlace glicosídico, que tiene una serie de nomenclaturas que me parece no tan pertinente revisarlas para este curso. Entonces, fíjense bien que aquí se unieron se formó este enlace carbono-oxígeno, y este es el enlace glucosídico. Cuando el enlace queda el glucosídico queda hacia abajo, se conoce como alfa-glucósido, y si queda hacia arriba, como esta disposición, se conoce como beta-glucósido. Y aquí está la nomenclatura que es 1,4, porque es entre el carbono 1 y el carbono 4 de la otra unidad monomérica. Hay distintas posiciones, por ejemplo, para este tipo de enlace. Y las reacciones, principalmente las reacciones que tienen los disacáridos, es la de hidrólisis, ¿sí? Para formar, se rompe el enlace glucosídico y se forman los dos componentes, o se forman los monosacáridos respectivos que constituían el disacárido. Y después las reacciones que tienen los monosacáridos son las típicas de ellos, ¿sí? Entonces podríamos decir que la gran reacción que tienen los disacáridos es la hidrólisis de y después siguen las reacciones normales.